Lorenzo y yo crecimos como niños de la calle en el caótico Southside. Decía que me amaba, que era mío. Siempre pensé que había nacido para Lorenzo y luché con uñas y dientes para protegerlo. Pero a los 20 años, desapareció. Después de que perdiera una oreja por protegerlo, me abandonó en el hospital y huyó. 7 años después, fui el hijo mayor encontrado por la familia Rodríguez. Y Lorenzo era camarero, con un hijo. 1. Las luces del reservado eran tenues. En cuanto entré, vi a Diego en el sofá, desgarrando la ropa de un camarero. Había un fajo de billetes en la mesa junto a él. Este tipo de cosas pasaban a diario en el club, y todos los demás lo daban por sentado. Los que necesitaban beber, bebían, y los que necesitaban hacer sus cosas, se ocupaban de sus asuntos. El rostro del camarero estaba tapado por Diego, así que no pude verlo con claridad. Lo miré de reojo y luego aparté la vista. «¡Suéltame!». El camarero soltó un grito ensordecedor, pero la música y las bromas lo ahogaron rápidamente. Esa voz pareció desencadenar alguna orden, y para cuando recuperé la consciencia, ya había tirado a Diego al suelo. «¡Maldita sea! Ese ciego me arruinó los planes». Diego se puso de pie de un salto, maldiciendo. Al verme, su expresión se congeló por un instante. «Maestro Mateo». Al verme mirando al camarero, alguien cercano preguntó con cautela: «Maestro Mateo, ¿lo conoce?». Más que eso. A este hombre le encantaba llamarme por mi nombre, besarme en los labios y decir que me amaba. Pero también fue él quien me dejó, sordo de un oído, con una pierna rota, postrado en la cama, solo, en el hospital, y huyó. Era Lorenzo, el hombre que amé y odié con todo mi corazón. Cuando despertaba de una pesadilla en mitad de la noche, el nombre grabado en mis huesos siempre me dolía. Por eso, incluso después de 7 años, sigo sin poder olvidarlo. La conmoción se reflejó en los ojos rojos y humillados de Lorenzo. Me miró con la mirada perdida, como si le hubiera caído un rayo en la cabeza. Subconscientemente gritó mi nombre: «¿Mateo?». La mirada de Lorenzo lo esquivó, como si yo fuera una bestia aterradora. Ignoró su cuello despeinado, recogió el dinero de la mesa, ayudó a Diego a levantarse y balbuceó: «Yo voy contigo. Vamos ya». Diego me miró y no se atrevió a moverse. Me burlé en voz baja: «Te he estado buscando tanto tiempo, y estabas justo delante de mis narices». Me giré y vi a Lorenzo aferrar el fajo de billetes, con las yemas de los dedos palideciendo. «¿Quieres dinero?». Saqué una tarjeta del bolsillo y la tiré sobre la mesa. «¿300.000 es suficiente?». Lorenzo titubeó y dijo con voz ronca: «Ya les he quitado el dinero a otros. El maestro Mateo también me quiere. Vámonos mañana». Con la habilidad de Lorenzo para esconderse, si lo hubiera perdido de vista hoy, no sabría cuántos 7 años más tardaría en encontrarlo. Alguien intervino: «Maestro Mateo, ¿para qué molestarse en pelearse por un camarero? Así es, 300.000 son suficientes para comprar 10 de su clase». Una oleada de ira inexplicable me invadió el pecho, las venas me palpitaban en la frente. Di una patada a la mesa, haciendo que las botellas y los platos de fruta tintinearan. «¡Fuera de aquí!». Lorenzo también quería irse. Mientras se movía, me desabroché el cuello y, reprimiendo la ira, dije: «¿Te atreves a intentar salir por esta puerta? Te romperé las piernas». Pronto, Lorenzo y yo éramos los únicos en la caja. Él seguía allí de pie, cabizbajo. Encendí un cigarrillo, me recosté en el sofá y le dije con desdén: «Está bien dárselo a otro, pero a mí no». El rostro de Lorenzo palideció. «Sí, a cualquiera, pero a ti no». Lo miré fijamente un buen rato, luego bajé la vista y aplasté el cigarrillo en el cenicero. «Lorenzo, ¿de verdad no tienes miedo de que te mate en la almohada?». Lorenzo se estremeció. El teléfono en su bolsillo vibró y luego se detuvo. Un momento después, volvió a sonar. Levanté la barbilla y dije con clemencia: «Contesta». Lorenzo sacó su teléfono, mirando la pantalla, pero sin atreverse a pulsar el botón de respuesta. La llamada terminó y sonó la alerta del mensaje de texto. Fruncí el ceño mientras preguntaba con calma: «¿Qué temes que oiga?». Lorenzo apagó el teléfono con la voz tensa. «Si te doy satisfacción, ¿me dejarás ir?». Miró su reloj. «Son las 4 de la tarde. No quiero tu dinero. Déjame ir antes de las 8». Lo saludé con la mano. «Ven aquí». Lorenzo se acercó con rigidez y se acuclilló obedientemente junto a mis piernas. Le pellizqué la barbilla y le levanté la cara.
¿Quién habría pensado que ese rostro hermoso y juvenil, como el de un universitario, pertenecía a alguien 2 años mayor que yo? Solo había vivido 2 años más que yo, pero su corazón era muchísimo más duro que el mío. Lorenzo, fuiste mi regalo de 20º cumpleaños. Dijiste que serías mío para siempre. ¿Lo has olvidado? Sus ojos almendrados se entrecerraron ligeramente, sin atreverse a mirarme. La voz de Lorenzo tembló. Te he hecho daño. Lo levanté y lo empujé al sofá. Así que tienes que pagarme lo que me debes. Lorenzo no se resistió, cooperó. Me rodeó el cuello con el brazo y murmuró mi nombre. Le toqué el rabillo del ojo y le susurré, habla más alto, cariño. No te oigo. Me había ensordecido el oído derecho con un palo mientras lo protegía. No intentaba usarlo como amenaza. No llevaba audífono, simplemente no oía. Esas palabras fueron como un jarro de agua fría, helando a Lorenzo hasta los huesos. Me miró con la mirada perdida. Lorenzo me había dicho entonces que no le gustaban las personas sordas, así que ya no me quería. Inconscientemente, apreté más su cintura y le besé el cuello. Estaba mintiendo. Te oigo, te oigo. No me desprecies. Me pregunté si le había hecho daño, pero lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Lorenzo finalmente se durmió de cansancio. Lo ayudé a vestirse, lo cubrí con mi traje y lo llevé al coche. Estaba a punto de llamar a la criada para que preparara la cena cuando sonó el teléfono de Lorenzo. No había ningún nombre en la pantalla, solo una serie de números. El teléfono sonó y volvió a sonar. Ya eran más de las 8 de la noche, y recordando que Lorenzo parecía especialmente preocupado por la hora, contesté por él, temiendo que fuera urgente. Hola. Una voz de hombre algo irritable llegó del otro lado. Lorenzo, vete ya. Voy a cerrar la tienda. Tu hijo me rompió 2 sandías. Vuelve y paga. Apreté el teléfono con fuerza y dije con frialdad, ¿tiene un hijo? ¿Quién es su esposa? ¿Quién lo sabe? Se escapó. El hombre hizo una pausa, desconcertado. ¿Quién eres? Respiré hondo y luego reí con rabia. Mirando la figura dormida en el asiento del copiloto, apreté los dientes y dije, soy la madre de su hijo. 2. Condujimos hasta la casa de Lorenzo, que estaba tan destartalada como un edificio sin terminar. No era mucho mejor que la casa en la que vivíamos en el Distrito Sur. No tenía ni idea de cómo había sobrevivido estos últimos 7 años, de cómo se había vuelto cada vez más pobre. Era pleno verano. Un hombre de mediana edad con sudadera y pantalones cortos, de piel bronceada, estaba cerca. Pedaleaba su triciclo con un pie y se sostenía con el otro. Se giró y le limpió la nariz a un niño de 3 años con ropa de bebé en la parte trasera de su triciclo. Deja de llorar. Tu papá llegará pronto, junto con tu maravillosa mamá. Me arremangué, salí del coche y me acerqué. Bajé al niño del coche del hombre y le di algo de dinero. El niño yacía en mis brazos, todavía llorando, aunque sollozaba de vez en cuando. El hombre contó, miró hacia mi coche y dijo con torpeza, eres tan rico, trata bien a estos dos. La vida de Lorenzo es tan dura. Dicho esto, se alejó pedaleando en su destartalado triciclo, tarareando una melodía en dialecto que no entendí, con la voz susurrando en el viento. La gente es realmente extraña. Incluso cuando sus propias vidas son un desastre, siempre sienten compasión y quieren ayudar a los demás. Como Lorenzo, quien incluso en ese momento no podía comer lo suficiente, me ofreció medio panecillo al vapor. Solo por ese medio panecillo, lo perseguía como un fantasma. En ese momento, acababa de terminar una pelea en un parque abandonado, tirado en el suelo, sin poder levantarme, pensando que me moría, pero en realidad, ya no quería vivir. Después de comer medio panecillo y recuperar fuerzas, Lorenzo me levantó. Me llevó al hospital, gastó todo su dinero en vendarme las heridas y luego me llevó a casa y me dio un lugar donde quedarme. Al ver la cara de preocupación de Lorenzo, de repente sentí que la vida no era tan mala después de todo. Aunque me secuestraron y vendieron, y luego huí al Southside, un lugar lleno de gánsteres y vagabundos. Aunque me robaron el dinero recién ganado, aunque mis heridas me hacían querer morir. Pero de alguna manera, al mirar a ese hombre tranquilo, como si ninguna dificultad pudiera vencerlo, quería vivir. Estaba herido y dependía completamente de los trabajos esporádicos y las penurias de Lorenzo para mantenerme, y él nunca se quejó. Incluso después de que mi herida sanara, no me pidió que me fuera, así que me quedé a su lado sin pudor. Lorenzo era guapo, y en el caótico Southside, siempre había gente que intentaba intimidarlo y causar problemas.
Era impotente, así que siempre lo aceptaba. Todavía recuerdo la primera vez que me lastimé en una pelea por él. Él, que no había derramado ni una sola lágrima, por mucho que le costara, ahora se aferraba a la herida de mi frente y lloraba desconsoladamente. Decía que sus padres ya no lo querían, y que nadie lo había tratado nunca tan bien, con tanta imprudencia. La herida dolía, pero mi corazón se llenaba de alegría. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo útil que era para Lorenzo, de que podía protegerlo. Al ver sus lágrimas, juré en secreto que algún día le daría una buena vida y haría que dejara de llorar. Poco a poco, empecé a sentir por él sentimientos que no debía. En mi 20º cumpleaños, le confesé mis sentimientos. En aquella destartalada casa de alquiler, se entregó a mí. Fue el único calor que sentí durante esos días de vagabundeo, y pasara lo que pasara, nunca podría soltarlo. Se oyó un ruido detrás de mí, y Lorenzo abrió la puerta del coche y salió. Llevaba puesto mi traje para ocultar su aspecto desaliñado. Estaba tan delgado que el traje le quedaba un poco grande y no le sentaba bien. Lorenzo trotó y miró al niño en mis brazos con expresión nerviosa. ¿Puedes devolverme a Santiago? Sostuve al niño en una mano, la otra en mi cintura, y lo miré cabizbajo. ¿No me vas a dar una explicación? Papá. Papá. El niño balbuceaba, con los ojos bien abiertos, y extendió la mano para abrazar el cuello de Lorenzo. Detuve la manita regordeta. ¿Dónde está la madre? Lorenzo frunció los labios. No es asunto tuyo. Dame al niño y vete. ¿De verdad te escapaste? Levanté al niño. Bueno, de ahora en adelante, soy su madre. Lorenzo levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño. Mateo. ¿Sabes lo que dices? ¿Crees que un niño puede hacerme retroceder? Lorenzo, me subestimas. Saqué un pañuelo del bolsillo de mi traje y le sequé el sudor de la frente al niño. No me importa con quién esté este niño. Estará conmigo. Llevo 7 años buscando a Lorenzo, y ahora nada puede detenerme. Ni los dioses pueden detenerme. Voy a estar con él. Criaré 10 o 100 hijos, no solo uno. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje al ama de llaves, pidiéndole que preparara una guardería. No puedo darle la fortuna de la familia Rodríguez. Tengo un hermano y una hermana menores, y son de ellos. Pero la empresa y el dinero que he ganado a lo largo de los años serán suyos después de que muramos. Lorenzo me fulminó con la mirada. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Dije con indiferencia, entonces, volvamos a empezar. Lorenzo apretó los puños y dijo algo que me partió el corazón. Mateo, no te quería hace 7 años. ¿Por qué seguiste viniendo a mí? Hice una pausa, guardé el teléfono, miré al hombre que fingía calma y le di unas palmaditas en la cara. Lorenzo, recuerda esto. Lo que yo, Mateo, tengo en mis manos me pertenece para siempre. Me incliné un poco y susurré seductoramente, solo una condición, que me dejes. Un destello brilló en los ojos de Lorenzo. ¿Qué condición? Me dolía el corazón. Dejarme lo haría feliz, pero estaba destinado a sufrir. Me burlé suavemente, mirándolo a los ojos. Mi tono se volvió frío de repente y dije palabra por palabra, a menos que me muera. Llevé al niño al coche. Lorenzo se quedó allí parado como una marioneta un buen rato. Apoyé la mano en el volante, esperándolo. Puede que estuviera dispuesto a dejarme, pero definitivamente no podía dejar a su hijo. Después de todo, iba a pasar toda su vida con alguien a quien odiaba. No me importaba esperar un poco más, dejar que descubriera que no tenía a dónde ir excepto a mi lado. Levanté la mano y toqué la carita regordeta de Santiago. Mocoso, menos mal que estás aquí, si no, tu padre habría salido corriendo en cuanto subí al coche. Al cabo de un rato, Lorenzo, como era de esperar, abrió la puerta trasera y entró. Me tendió la mano. Dame a Santiago. No puedes conducir con el niño. Cerré la puerta del coche con llave antes de entregárselo. Esperando en el semáforo, miré por el retrovisor y vi a Lorenzo apoyado en la puerta del coche, con el niño en brazos. Sus pestañas caídas le daban un aspecto increíblemente dócil. Esta persona aparentemente inofensiva me sigue apuñalando el corazón. Tengo que amarlo con la sangre en la boca. Rompí el silencio. ¿Necesitas comprar algo? Haré que alguien lo prepare. Lorenzo bajó la cabeza y no dijo nada. No vayas más al trabajo del bar. Es demasiado caótico allí. No quería ir a ese tipo de fiesta. Siempre había rechazado invitaciones como esta, pero hoy, no sé por qué,
como poseída, acepté por primera vez. Creo que es el destino. Lorenzo me evitó durante 7 años, y Dios finalmente lo envió de vuelta a mí. Me da miedo pensar que habría sido de Lorenzo si no hubiera ido al bar hoy. Tengo muchas ganas de matar a ese idiota de Diego. Cuanto más lo pensaba, más miedo me daba. Lorenzo, detrás de mí, permaneció en silencio, y una repentina oleada de ira me invadió el corazón. Miré la carretera y dije con calma, el niño sigue aquí. No me obligues a detenerme e intentar que me hables de otra manera. Lorenzo movió los labios y dijo con voz ronca, Mateo, no puedes controlarme así. Mi trabajo es mío y mi vida también es mía. Estaba tan enfadado que quería abrirle la cabeza para ver si dentro vivían 10 burros. Era tan testarudo. ¿Por qué no puedo cuidarte? ¿No te das cuenta en lo que te has convertido? Viviendo con un niño en un lugar tan miserable, sin siquiera una cámara de vigilancia. Si tu hijo se pierde, no tendrás a dónde ir. El rostro de Lorenzo se ensombreció y su brazo alrededor de Santiago se tensó inconscientemente. Mirando al hombre de expresión hosca, reprimí mi ira y dije lentamente, no es que no quiera que trabajes. ¿No querías aprender pintura? Podría mandarte a la escuela de arte, y después de graduarte, podrías abrir tu propio estudio o algo así. No ganarías más que un camarero. Lorenzo susurró, no tengo título. Había visto los cuadros de Lorenzo y siempre pensé que eran diferentes. No fue hasta que lo encontró la familia Rodríguez y empezó la escuela con regularidad. Solo entonces me di cuenta de que ese sentimiento era artístico. Podía aprender solo desde la primaria hasta el bachillerato usando libros de texto que encontraba, y también sabía pintar. Simplemente no había tenido la oportunidad de ir a la escuela, de lo contrario, habría ganado un montón de dinero. Si no tuviera un poco de dinero ahora mismo, sinceramente me sentiría indigna de él. He oído que los artistas malgastan el dinero, y resulta que yo tengo de sobra, así que lo gaste. Lo miré por el retrovisor, les donaré un edificio, y aunque seas idiota, te elogiarán como el próximo premio Nobel. Lorenzo pareció tentado. Tras una larga espera, susurró, entonces haré primero el examen de acceso a arte y el de admisión a la universidad, y entraré por mi cuenta. Ya había aceptado, así que ¿cómo iba a atreverme a negarme? Vale, te apunto a una clase mañana. No hace falta. Cómprame material de estudio y de arte, y te lo devolveré. La insistencia de Lorenzo en arreglar todo conmigo me irritó. No necesito que me lo devuelvas. Al oír esto, Lorenzo frunció los labios, con el rostro lleno de resistencia. Estaba aterrorizada. Era increíble que todavía hubiera momentos en los que no pudiera gastar dinero. Frunció el ceño, si no estás de acuerdo, olvídalo. Sabía que estaba a punto de dejar de hablarme. A regañadientes, cedí, vale, lo tendré en cuenta. Cuando ganes dinero, págamelo a plazos. Añadí, mi número no ha cambiado. Recuerda llamarme si necesitas algo. Lorenzo, temiendo molestarme, dijo con calma, no lo recuerdo. Lo olvidé hace mucho tiempo. No había olvidado el número, se había olvidado de mí personalmente. Temiendo que si seguía hablando, lo llevaría a la muerte, no dije ni una palabra más hasta que llegamos a casa. 3. Al entrar en casa, le entregué las llaves del coche a la criada. Dije, este es Lorenzo. Vivirás aquí de ahora en adelante. Volví a mirar al niño en mis brazos, este es mi hijo, Santiago. De repente, Lorenzo me miró con una expresión familiar de rechazo y desaprobación en sus ojos. Al ver que la criada, Lorenzo, no estaba particularmente sorprendida, simplemente tomó al niño y preguntó, ¿lo saben los amos? Arrastré a Lorenzo, con el ceño fruncido, a la mesa del comedor y le dije con calma, todavía no lo sabemos. Se lo diré en persona en la cena familiar de este fin de semana. Los ojos de Lorenzo estaban fijos en Santiago mientras susurraba, Santiago es alérgico a las gambas y a los huevos, y no habla muy bien. Me volví, perplejo. ¿Está enfermo? ¿O tiene algo más? Lorenzo bajó la cabeza. El médico dijo que es un retraso en el habla. El ama de llaves le dio unas palmaditas suaves en la espalda al niño, calmando su ansiedad inicial por estar en un entorno desconocido. No se preocupe, señor Lorenzo. Encontraremos un profesor de idiomas profesional que lo cuide. La preocupación en el rostro de Lorenzo se desvaneció un poco y le dio las gracias al ama de llaves, gracias. Lorenzo se había sentido incómodo desde que entró en la villa, y el ama de llaves lo notó. Despidió a los sirvientes y llevó a Santiago a la habitación de los niños. Ahora solo éramos Lorenzo y yo otra vez. Le di unas palmaditas en la espalda a Lorenzo,
imitando la forma en que un ama de llaves engatusaría a un niño. Esta es tu casa de ahora en adelante. Si no te gusta tener tanta gente, haré que el ama de llaves y los sirvientes vuelvan a la vieja casa mañana, y una niñera cuidará de nuestro hijo. Lorenzo se sentó a la mesa del comedor y me miró. Pensé que me iba a dar las gracias, pero tras una larga pausa, dijo, Santiago no es tu hijo. Intentaba distanciarse de mí. Sin Santiago, se habría escapado hacía mucho tiempo. Lorenzo era realmente capaz, una o dos frases podían enfadarme tanto que me daban ganas de vomitar sangre. Aplasté los palillos y dije con rabia, lo digo en serio. Lorenzo, si vuelves a hacerme infeliz, me aseguraré de que no vuelvas a ver a tu hijo. A Lorenzo se le llenaron los ojos de lágrimas y apartó la mirada, mirando fijamente el punto que tenía delante, intentando contener las lágrimas. ¿Por qué se sentía agraviado? Ni siquiera le había dicho que me sintiera agraviada. No es que les hubiera hecho nada a él ni a nuestro hijo. Solo quería que se quedaran conmigo. Hace 7 años, cuando estaba en la cama del hospital y me enteré de que se había escapado, mi pierna rota me impidió perseguirlo. Solo podía mirar al techo, sintiendo el dolor de verlo alejarse lentamente de mi mundo. El dolor me hizo pensar que, una vez que atrapara a Lorenzo, lo estrangularía hasta la muerte, sin dudarlo un segundo. Pero en el momento en que lo vi, nada importó. Me tragué el dolor del abandono y la insoportable añoranza. Mientras pudiera verlo, nada más importaba. 7 años. No sé cómo logré superarlo. En ese entonces, ni siquiera teníamos dinero para tomarnos una foto juntos. Cuanto más pasaba, más miedo me daba, porque me di cuenta de que casi estaba olvidando su aspecto. No me dejó nada. Solo su firma en mi historial médico. Lorenzo. Pasé 7 años mirando esas 2 palabras. Me trató tan bien, y ni siquiera me molesté en atenderlo. ¿Por qué debería sentirse agraviado? Lorenzo tardó en recoger sus palillos, con aspecto irritado conmigo. Me enfadé mucho y dije con frialdad, ¿quieres una huelga de hambre? Puedo ponerte una sonda de alimentación. ¿Quieres intentarlo? Lo miré fijamente, sin saber qué me pasaba, mientras mi ira crecía. Si insistes en vivir así, te enseñaré mis métodos. Si puedes con ello. Lorenzo era como un robot que seguía órdenes, parecía que solo reaccionaba cuando le hablaba con dureza. Estaba llorando y su comida no iba bien. Bajé el ritmo, esperando a que terminara. Media hora después, por fin terminó esa comida volátil. Fui al armario a buscarle un pijama y lo llevé a la ducha. El baño tenía copias de todo, una para mí, ya usada, y otra nueva. Lorenzo estaba en la puerta del baño. Pude ver su confusión. Desde el momento en que entró, pareció tener algo que preguntarme. 2 pares de pantuflas idénticas, un par de cubiertos, lo mires como lo mires. Parece que hay alguien más viviendo en esta casa. Pero no puedo decirle que sueño cada día con encontrarlo y traerlo a casa. Todo en esta casa, incluyéndome a mí, lo espera. Es tan vergonzoso. No me tiene ningún apego, pero llevo 7 años suspirando por él. Si se lo digo, podría usar esto como una puñalada en el corazón. Estaba a punto de decir que compré 2 como repuesto cuando oí una voz del otro lado. Lorenzo abrazó la ropa con fuerza, con voz temblorosa, Mateo, si ya tienes a alguien, no puedes retenerme aquí. No puedes dejar que me convierta en un tercero que interfiera en los asuntos de otros. Mi vida es tan aburrida. Ahora que tengo a alguien, ¿cómo puedo vivir como un soltero cuya esposa se escapó? Pero la gente no puede ser tan desesperanzada. Tensé el cuello, furiosa. ¿Por qué no? No rompisteis cuando te fuiste. Seguíamos siendo amantes. Me diste un hijo, ¿por qué no puedo tener a otro? Al final, no supe si estaba enfadada con Lorenzo o conmigo misma. Sentí que me subía la presión. El pecho de Lorenzo se agitaba con fuerza, como si nunca hubiera dicho nada duro. Era evidente que le faltaba confianza y no se atrevía a mirarme a los ojos. Mateo, dijiste que no íbamos a romper. Hace 7 años, creí haberlo dejado claro, no me gustan las personas sordas, ya no te quiero. Eso es romper. ¿Lo entiendes ahora? Apreté los puños, intentando mantener la calma, y me forcé a decir, no entiendo. Lorenzo rara vez mostraba sus emociones, pero ahora estaba nervioso, hablando consigo mismo, así que si tengo un hijo o no, no es asunto tuyo. Ya te has desahogado conmigo hoy, y te he dejado hacer lo que quieres. Déjame ir. No tienes motivos para tenerme encerrado.
Resultó que podía encontrar con precisión las heridas de mi corazón y echarles sal sin que tuviera que darle nuevas excusas. ¿Crees que puedes pagarlo solo haciéndolo una vez en 7 años? Mis ojos ardían de ira. ¿No quieres una razón? Te la daré. ¿Recuerdas aquella tarjeta de 300.000 yuanes? Lorenzo estaba a punto de hablar cuando yo hablé por él, ni se te ocurra negarte todavía. Criar bien a un niño requiere mucho dinero, por no hablar de que Santiago necesita buenos médicos y profesores, lo que requiere aún más dinero. Tú no tienes dinero, así que puedes sobrevivir de todas formas. ¿Pero quieres que Santiago acabe siendo un tartamudo que ni siquiera puede hablar bien, y que se rían de él los demás niños del colegio? Lorenzo estaba atónito por la forma en que lo habían golpeado tan fuerte. Me reí para mis adentros. Solo estas tácticas despreciables podían retenerlo. Me hice a un lado, dejando al descubierto la puerta tras de mí, y le pregunté, ¿así que está ahí mismo? ¿Aún te vas? Lorenzo parecía un cadáver ambulante, con el alma desangrada. Bajó la mirada y una lágrima cayó a sus pies. Mateo, no puedes ser tan imbécil. La cabeza me zumbaba de rabia. Tiré de su brazo y gruñí, sí. Soy un imbécil. ¿No lo dijiste tú mismo? Me has hecho daño. Me debes esto. Grité, ¿entiendes? Lorenzo levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas y el ceño fruncido. ¿Por qué me impones todo? ¿Ni siquiera me dejas ir? Nunca lo había hecho llorar tanto. De repente, se me encogió el corazón y el pánico inexplicable me dejó un poco desconcertada. Murmuré, Lorenzo, dijiste que no te dejaría ir, pero ¿cómo es que me has dejado ir? Tú dijiste que me amabas, ¿por qué lo niegas? Los ojos de Lorenzo estaban llenos de dolor, era demasiado joven entonces. No entendía el peso de la palabra amor. Simplemente lo decía con tanta facilidad. Se secó las lágrimas y dijo con cansancio, Mateo, estos últimos 7 años no han sido fáciles para mí. He recibido mi merecido. Ahora tienes una nueva vida, así que deja atrás el pasado. Dije con malicia, no puedo soltarte. Te lo digo, Lorenzo, te tendré a mi lado para siempre, aunque tenga que atarte. Temerosa de que algo vergonzoso volviera a salir de esa boca, huí del dormitorio. Las luces del estudio estaban apagadas. Me senté en una silla, mirando por la ventana la vista nocturna, con cierta molestia. No sabía dónde me había equivocado. No pretendía discutir con él. Nos conocíamos tan bien que sabíamos exactamente qué decir para causarle el mayor dolor posible. El reloj seguía pasando, y tras tranquilizarme, fui a la cocina a calentar una taza de leche y me preparé para llevársela a Lorenzo, con la esperanza de tener una conversación tranquila. Quería decirle, está bien, Lorenzo. No importa si me abandonaste o me despreciaste. Ahora puedo darte una buena vida. Ya no tenemos que preocuparnos por la comida ni la ropa. Solo necesitamos amarnos sinceramente. Habiendo preparado mis palabras, levanté la mano para tocar la puerta del dormitorio, pero me quedé paralizada. Aunque estaba sorda de un oído, aún podía oír los sollozos reprimidos que salían de mi interior, cada sonido teñido de un dolor indescriptible. Al final, me bebí la leche. No estaba buena, así que le di una mala reseña. No sé cuánto tardó, pero Lorenzo dejó de llorar, debió de haberse quedado dormido. Volví a mi estudio, pensando toda la noche, pero no pude entenderlo. Había sobrevivido a los días de hambre y frío, así que, ¿por qué nuestra relación se había derrumbado cuando las cosas mejoraron? 4. Al día siguiente, le pedí a alguien que preparara las cosas que Lorenzo necesitaba y se las enviara. Todavía faltaba un año para el Gaokao, examen nacional de acceso a la universidad, del año siguiente. Definitivamente iba a ir a esa universidad. Incluso sin que él lo dijera, sabía que siempre había querido ir a la universidad. Poco después de las 10, estaba revisando documentos en la oficina cuando Lorenzo me llamó desde su teléfono fijo. Lorenzo probablemente no se imaginaba que su mentira había sido descubierta por él solo. Era el único que conocía ese número. Resultó que no lo había olvidado. Con alegría, pulsé el botón de respuesta y la voz de Lorenzo llegó. Su voz era un poco ronca, como si acabara de despertar, y estaba teñida de lágrimas. Mateo, ya prometí quedarme contigo. No puedes alejarme de Santiago. Mis párpados temblaron y dije apresuradamente, ¿acabas de despertar? No te impedí ver a nuestro hijo. La criada lo llevó a una revisión. Volverá pronto. No te preocupes. Debió de ir a la guardería a ver al bebé en cuanto despertó. Cuando vio que el niño había desaparecido,
entró en pánico y ni siquiera se molestó en preguntar a los sirvientes ni a los guardaespaldas, así que me llamó. Lorenzo se calmó bastante al oír esto, de verdad. El balbuceo de un bebé resonó al otro lado, y Lorenzo dijo alegremente, «Santiago». Me reí entre dientes, «Mira, hablaré un momento». Antes de que pudiera terminar, Lorenzo colgó el auricular con un ruido metálico, y entonces el sonido de pasos se desvaneció. Hice una pausa incómoda, con mis palabras autocríticas. Al cabo de un rato, alguien contestó, y el saludo impasible del viejo mayordomo resonó en mis oídos. «Joven amo». Arqueé las cejas. «¿Qué tal el examen físico de Santiago?». El mayordomo dijo, salvo por su habla lenta, todo lo demás está normal. El señor Lorenzo cuida bien del niño. Cuida bien del niño, pero no de sí mismo. Está tan delgado que me molestan los huesos al cargarlo. Programa otro examen físico y que el médico de cabecera venga a casa a ver también a Lorenzo. De acuerdo, joven amo. Al llegar a casa esa noche, encontré a Lorenzo sentado en la sala. Se levantó de repente al verme. Miré hacia atrás para asegurarme de que era la única persona allí. Con una mezcla de emoción e incertidumbre, pregunté, ¿me espera? Lorenzo asintió torpemente, sí. Me preparé, preguntándome qué diría para molestarme hoy. En cambio, simplemente murmuró, comamos. Sí. Me quedé un poco desconcertada y pregunté, ¿qué te pasa hoy? Lorenzo permaneció en silencio, comiendo en silencio. Sentado a la mesa, mirando la comida casera que tenía delante, tengo un olfato agudo. Sabía que esta comida era de Lorenzo solo por el olor. No la habría envenenado, ¿verdad? Tomé mis palillos y le di un mordisco al cerdo salteado. Aunque estuviera envenenado, me lo comería. Lorenzo me ignoró. Estaba claramente nervioso, pero no me molesté en tocarle el caparazón. La comida terminó en silencio. Después de cenar, Lorenzo fue a ver a los niños. Fui a preguntarle al ama de llaves qué había pasado ese día. Me enteré de que le había contado a Lorenzo todo sobre por qué todo estaba duplicado. Estaba furiosa, ¿le dijiste que no puedo dejarlo ir? ¿Que lo espero desesperadamente todos los días? El ama de llaves, con un chaleco pequeño, se quedó allí y me explicó los hechos. Acabo de decirle al señor Lorenzo que el otro dueño que esta familia espera es él, y nunca ha habido nadie más. Al verme atónita, el ama de llaves se fue en silencio y cerró la puerta, dejándome sola para procesar mis emociones. No quería decirle esas duras palabras a Lorenzo, pero cada vez que veía su mirada indiferente, parecía que me fallaba la cabeza. Llamaron a la puerta del estudio. Pensé que era el ama de llaves y dije débilmente, «Pase». Lorenzo abrió la puerta en pijama de seda, con el pelo colgando suavemente sobre su frente. Sus hermosos ojos almendrados me miraban con una calma poco común desde que nos reencontrábamos. «Esta noche, ve al dormitorio», susurró. Me incorporé y bajé corriendo las escaleras. Me dolía el cuerpo de dormir en la pequeña cama del estudio. Tosí suavemente. Habría vuelto aunque no me lo hubieras dicho. Esta es mi casa. Puedo dormir donde quiera. Bueno, esta es tu casa. No hay razón para obligarte a dormir en el estudio. Lorenzo asintió con calma, pero me sentí mal. Me secuestraron y vendieron al distrito sur de Niña. Lorenzo era diferente. Fue abandonado por sus padres al nacer y criado por un viejo mendigo. El viejo mendigo murió muy joven, y desde entonces, hasta que me conoció, estuvo solo. Había una profunda soledad en él, una marca del tiempo, una marca que no pude borrar de la noche a la mañana. Me levanté, me acerqué y lo llevé horizontalmente a la habitación, suspirando, «Solo contigo aquí siento que este lugar es mi hogar». De hecho, cuando no estás, esta casa es peor que el apartamento destartalado, con goteras y corrientes de aire que alquilamos. Lorenzo se acurrucó en mis brazos, absorto en sus pensamientos, sus largas pestañas velaban sus pensamientos, lo que me dificultaba discernirlos. El libro de Lorenzo es increíblemente difícil de leer, me llevará toda la vida entenderlo. 5. El fin de semana, llevé a Lorenzo a cenar de vuelta a la vieja casa. Lorenzo se removió incómodo en el asiento del copiloto. Me miró y dijo, «Mateo, no deberías haberme traído a conocer a tus padres». Le dije con calma, «Quédate conmigo, tarde o temprano se enterarán». No tenía intención de mantener a Lorenzo en privado, así que nunca oculté su presencia deliberadamente. Mis padres debieron haber oído algo y estaban observando mi actitud hacia Lorenzo. Lorenzo dijo, nervioso, «Pero, nosotros dos».
Lo miré, sabiendo lo que pensaba. ¿Te importa eso? El sol le daba de lado y el resplandor le hacía entrecerrar los ojos. Me quité las gafas de sol y se las puse. Bueno, la próxima vez que hagas el trabajo manual, tú. La cara de Lorenzo era de incredulidad, estaba rojo de ira, y apretó los puños y me maldijo. Mateo. ¿No tienes vergüenza? ¿Vergüenza? ¿De qué sirve la vergüenza cuando mi esposa está a punto de morir? Lo miré de reojo, solo asiente, y yo me encargo del resto. Lorenzo probablemente sabía que no podía evitarlo, así que no dijo nada. Pero sentí que se estaba desmoronando por los nervios. Cuando llegamos, Lorenzo me siguió con expresión de inquietud. Hoy era oficialmente mi reunión con mis padres. De hecho, esta cena se trataba de ganar algo de estatus con él. Después de conocer a mis padres, ella será mi esposa, y de ahora en adelante, viviremos una vida plena juntos. Tomé su mano y lo acerqué a mí, susurrando, yo me encargo de todo, no te preocupes. Lorenzo se quedó completamente sin palabras, sin decir ni una palabra. En cuanto entré al patio, el mayordomo salió a saludarme. Mis dos hermanos menores solían salir a saludarme. No pude evitar preguntar, ¿Lucas y Valentina no han vuelto hoy? Son gemelos, un niño y una niña, 5 años menores que yo. Como aman su hogar, van a la universidad en Ciudad y siempre están en casa los fines de semana. El mayordomo respondió, ¿no? Miró a Lorenzo y advirtió, el señor y su esposa no están muy contentos. Comprendí al instante. Debía de ser un banquete onmen preparado especialmente para mí. Estaba a punto de subir con Lorenzo en la mano cuando el mayordomo lo detuvo. Señor Lorenzo, por favor, vaya primero a la sala a tomar un té. Hice una pausa y miré a Lorenzo. Era mejor que no viniera conmigo. Podrían azotarme más tarde. Le apreté la mano y le susurré, váyase. El té está delicioso, dulce. El mayordomo se llevó a Lorenzo, y yo abrí la puerta del estudio y entré. Alejandro y la señorita Isabel estaban sentados en 2 sillas de peral. En la mesa de té, entre ellos, no había té, sino un maletín y una fusta. Me quité el abrigo y me arrodillé, sin servilismo ni arrogancia. Mamá y papá, he traído a su nuera a casa. Isabel miró a Alejandro a la cara y frunció el ceño. Es un hombre, padres, no nos preocupemos por eso. ¿Pero sabían que pidió dinero prestado a usureros para mantener a las mujeres? Nunca había investigado lo que le había pasado a Lorenzo en los últimos 7 años, y no tenía ni idea de que aún estuviera endeudado. Apreté los puños, bajé la mirada y dije con calma, eso ya es cosa del pasado. Además, esa mujer se escapó. Le devolveré el dinero que pidió prestado. Papá, mamá, no pueden investigarlo. Alejandro golpeó la mesa con rabia, creo que de verdad se han dejado cegar por la avaricia. ¿De verdad necesitamos investigarlo? Alguien ha estado esperando verte haciendo el ridículo, enviándonos su información anónimamente a mí y a tu mamá. Respiré hondo. Sin pensarlo 2 veces, este debía ser el lado mezquino de Diego. Definitivamente no mencionaría nada bueno, solo lo malo. Alejandro dijo sin rodeos, eso es imposible. Ve a conocer a la hija del presidente del grupo Genyuan en un par de días. Si es compatible, podemos comprometernos. Nos casaremos después de Año Nuevo para que tu madre y yo podamos tener un nieto cuanto antes. Dije rápidamente, ya puedes tener un nieto. Santiago, mi hijo, es tan adorable. Alejandro me apuntó con una fusta a la nariz y dijo, ¿criar al hijo de otra? Eres una fracasada. ¿Acaso Lorenzo se preocupa por ti? Ya tiene un hijo con otra mujer, y tú solo intentas involucrarte. Argumenté, han pasado 7 años. Ya es adulto. Me da igual. Sé que siente algo por mí, y lo llevamos bien. Alejandro me miró con incredulidad, ¿estás ciega? ¿Cómo sabes que siente algo por ti? Dije tercamente, papá, mamá, soy testaruda. Una vez que me decido por alguien, me quedo con esa persona toda la vida. Alejandro se burló, tuvo un hijo fuera del matrimonio, está endeudado, no ha ido a la escuela, tiene un mal expediente y es un completo inútil. ¿Crees que tu mamá y yo podemos meterlo en la casa de familia Rodríguez? Me negué a ceder. Soy tu hijo, así que lo traje hoy para demostrártelo. Si no me aceptas, no volveré a molestarte. Alejandro se levantó bruscamente, furioso. Nos costó mucho recuperarte, ¿y ahora rompes con tu familia por un hombre? Miré a Alejandro y le dije con sinceridad, papá, sin él, me habría muerto de hambre. No te habría esperado a que vinieras a buscarme.
No es tan malo como dices, y no quiero estar así. Pero sin mí, aún tienes a Lucas y a Valentina, pero Lorenzo no puede sobrevivir solo sin mí. Después de hacerle un examen físico, pasé toda la tarde en el estudio, leyendo el grueso fajo de instrucciones médicas. Lorenzo se ha estado descuidando. Su salud es precaria y todo indica que está al borde del colapso. ¿Cómo pude dejar que viviera con un niño así? Ahora lo veo comer 3 veces al día, ideando diferentes maneras de alimentarlo, preocupándome de que tenga frío, hambre y duerma mal. Lo valoro más que a mi propia vida. Alejandro caminaba de un lado a otro, murmurando una serie de buenas palabras con rabia, con los ojos encendidos de rabia. Hoy te voy a matar a golpes, hijo desleal. Voy a evitar que tu madre se preocupe a diario por ti. Dicho esto, el látigo azotó. Todo mi cuerpo se tensó al instante, y al segundo siguiente, un dolor punzante me atravesó el hombro. Bajé la cabeza, adoptando la misma postura de pelea del Southside que solía usar, adelante. Mientras ustedes dos se calmen, pero no me dejen sin poder levantarme. Todavía tengo que llevar a Lorenzo a casa. Alejandro levantó la mano con ira, arremetiendo con toda su fuerza. Justo cuando estaba a punto de golpear, la puerta del estudio se abrió de repente y una figura entró corriendo. Nadie reaccionó. Alejandro liberó su fuerza rápidamente, pero el látigo aterrizó con un ruido sordo en la persona que tenía en brazos. Abrí los ojos de par en par, sorprendida, y exclamé, «¡Lorenzo!». El látigo no era pesado, pero sentí como si me hubiera golpeado el corazón, y el dolor me hizo jadear. Lorenzo me abrazó con el corazón latiéndole con fuerza. Alejandro había golpeado a la persona equivocada, pero al fin y al cabo era un anciano, y a quien había golpeado era Lorenzo, así que una disculpa era imposible. Resopló y tiró el látigo sobre la mesa. Lorenzo se levantó y se arrodilló a mi lado. Tíos, no culpen a Mateo. Yo fui quien se acostó con él por dinero. No se preocupen, no romperá con su familia por mí. Al oír eso, lo miré con enojo y grité, «¡Cállate!». Lorenzo no me miró. Se incorporó sobre las rodillas, echó un vistazo a la carpeta sobre la mesa y dijo con voz ronca, «Tíos deberían saber lo que pasó entre Mateo y yo. Lo dejé hace 7 años porque no podía pagar su tratamiento médico, así que me escapé y lo dejé a su suerte. Solo me importa el dinero, no él». Mis ojos estaban rojos mientras miraba el perfil sereno de Lorenzo, con la boca prácticamente sangrando de odio. Las acciones de Lorenzo hicieron que mi defensa anterior fuera una broma. Negó todo lo que había entre nosotros. Él desechó las cosas que tanto apreciaba. Reprimiendo mi ira, apreté la nuca de Lorenzo y lo obligué a inclinarse ante Alejandro e Isabel. Me puse de pie y dije con frialdad, «Papá, mamá, ya me he inclinado, así que lo tomaré como su aceptación. Llamen a Lucas y Valentina para que vuelvan a cenar con ustedes. No me quedaré». Dicho esto, me puse de pie y agarré a Lorenzo, arrastrándolo. Se tambaleó bajo mi tirón. Alejandro gritó desde atrás, «Si te vas hoy, no vuelvas jamás». Sujeté la muñeca de Lorenzo con fuerza, sin volverme. Solo cuando estuvimos en el garaje, la expresión indiferente de Lorenzo se quebró. Intentó apartarme la mano, «Mateo. Suéltame. Me duele». Abrí la puerta trasera y lo metí de golpe. Lorenzo se dejó caer en el asiento del coche, poniéndose de pie a duras penas. Se apoyó a medias y me miró. Al ver mi furia, un atisbo de pánico finalmente apareció en sus ojos. Me hizo gracia. Ahora estaba asustado. ¿Qué había estado haciendo antes? Lo miré con condescendencia y le dije con tono sombrío, «¿Ya estás llorando de dolor? Cuando llegues a casa y te duela, te daré una lección y me aseguraré de que no vuelvas a decir esas tonterías». 6. Cuando llegamos a casa, le pedí a la criada que llevara a Santiago al edificio de atrás y a Lorenzo al dormitorio. Lorenzo se apoyó en mi espalda y dijo, presa del pánico, «Mateo. Tranquilo». Lo tiré sobre la cama, me quité el abrigo, me desabroché el cuello, me alisé el pelo, me giré para mirarlo y le dije en voz baja, «Retráctate». Lorenzo se obligó a mirarme a los ojos, furioso, con cada palabra temblorosa. «Aunque me retracte, es la verdad. Solo te estás engañando». Sí, me estaba engañando. Pensé que si no usaba audífonos, podría fingir ser normal y Lorenzo no me despreciaría tanto. El tiempo de paz que pasamos juntos me había hecho pensar que habíamos vuelto a ser como antes. Pero sus acciones de hoy fueron como una bofetada sonora, una burla silenciosa de mi locura y mis ilusiones. Mi mente se desmoronó, mis cejas se oscurecieron, mi voz completamente fría, «Lorenzo,
te di una oportunidad. Entonces le tiré del tobillo. Al principio, Lorenzo seguía moviéndose, llorando y gritando. Al final, ni siquiera tuvo fuerzas para gritar mi nombre. Al besarlo de nuevo en los labios, los ojos de Lorenzo se enrojecieron y las lágrimas le corrieron por la cara. Suplicó con voz ronca, para. Ignoré sus lágrimas, obligándolo por enésima vez a admitir su error. Di que te equivocas. Di que no debiste haber dicho esas cosas. Los pensamientos de Lorenzo eran confusos, y finalmente cedió, conteniendo las palabras, me equivoqué. No debí haber dicho esas cosas. Perdóname. Me miró, llorando amargamente, Mateo. La tristeza persistente en sus ojos me dolió el corazón, y no pude evitar preguntar, ¿de verdad te hace tan miserable estar conmigo? Lorenzo volvió a callarse, sollozando desconsoladamente. Se acabó. Al verlo llorar incluso dormido, decidí dejarlo ir. Metí dinero en efectivo y tarjetas bancarias en los bolsillos de cada una de sus prendas. La segunda vez que los llevé a él y a Santiago a un chequeo, deliberadamente no los seguí, y también les dije a los guardaespaldas que no lo persiguieran cuando lo vieran salir. Estuve destrozada todo el día, y cuando llegué a casa esa noche y vi a Lorenzo esperándome en la sala para cenar, como siempre, se me aceleró el corazón. Caminé hacia él y lo abracé fuerte, sabiendo que nunca podría soltarlo. Aunque me odiara y me pusiera un cuchillo en la garganta, exigiendo que lo soltara, no lo soltaría. Le pregunté al guardaespaldas que me había acompañado ese día. Cuando todos los obstáculos estuvieron despejados y tuve suficiente dinero para irme, por alguna razón, Lorenzo no huyó. Simplemente desapareció durante media hora para comprarle a Santiago una ristra de caramelos. Lorenzo probablemente no sabía que la libertad se le había escapado, y de ahora en adelante, sería mi cautivo. Por mucho que lo amenazara o lo persuadiera, Lorenzo no me contaba nada de su deuda. Tuve que recurrir a algún truco para encontrar su pagaré y pagárselo. Pidió dinero prestado 2 veces, la primera por 100.000 yuanes, la segunda por 500.000 yuanes, y los intereses se acumularon hasta alcanzar varios millones de yuanes. Cuando fui a devolver el dinero, me enteré de que Lorenzo había estado escondido durante años a causa de los cobradores de deudas, sufriendo a menudo amenazas e intimidación. Hice que los golpearan. No le pregunté a Lorenzo específicamente por qué había pedido prestado el dinero, simplemente era algo que no quería afrontar. En definitiva, él estaba a mi lado, no me importaba nada más. El clima estaba refrescando y Lorenzo no estaba bien de salud, incluso un paseo por el parque le daba fiebre. Dio la casualidad de que iba al extranjero para hablar sobre un negocio, así que no le permití irse hasta que se recuperara. Durante las 2 semanas que estuve fuera por negocios, no dejaba de mirar mi teléfono con nerviosismo. Pensé que Lorenzo estaba cautivo y que al menos me llamaría para interrogarme, pero no lo hizo. No había nada más de casa, salvo los mensajes diarios de la criada. Finalmente, no pude soportarlo más y llamé a Lorenzo. Apreté el botón de llamada, tan nerviosa como una joven que se sube a un carruaje nupcial. Tras 2 timbres, contesté. La voz clara de Lorenzo resonó a mi lado, ¿hola? Al oír su voz, el cansancio del día se desvaneció. Pregunté en voz baja, ¿qué haces? Lorenzo dijo con calma, viendo al viejo de al lado chocar contra un árbol. ¿Estás enfadado? No, hace frío y no me apetece salir. ¿Comiste bien? Sí. ¿Cómo está tu hijo? Señaló tu foto hoy y dijo que te echaba de menos. ¿Y Lorenzo? ¿Me echaba de menos? Dudé en preguntar, pero me froté las yemas de los dedos y pregunté con vacilación, entonces. Lorenzo me interrumpió susurrando, Mateo, está nevando en Ciudad. Me sobresalté y respondí secamente, vale, lo entiendo. Después de que Lorenzo colgó y le dio los últimos retoques al jefe de proyecto, reservé inmediatamente un vuelo de regreso a Ciudad para la noche. Después de casi 10 horas, llegué a casa poco después de la 1 a.m. La nieve caía con fuerza, le llegaba hasta los tobillos. En el dormitorio, una sola lámpara de noche estaba encendida. Lorenzo se acurrucó bajo las sábanas, tal vez soñando, con el ceño fruncido. Me quité el abrigo y esperé a entrar en calor antes de acercarme a abrazarlo. Lorenzo se despertó de repente, se giró y se apoyó en mi pecho. ¿Quién? Susurré suavemente, acariciándole la espalda, soy yo. Lorenzo se relajó, con los ojos adormilados, y tardó un momento en reaccionar. No estabas en el extranjero, ¿por qué has vuelto? Me acurruqué cansada en el hueco de su cuello, murmurando, hoy me dijiste, Mateo, está nevando en Ciudad. Lorenzo frunció los labios y parpadeó. ¿Y?
Levanté la vista, mirándolo a los ojos bajo la cálida luz amarilla. Pero en mis oídos, esa frase se convirtió en, Mateo, vuelve y quédate conmigo. Sabía que a Lorenzo no le gustaban los días de nieve. Dijo que el viejo mendigo le dijo que lo había encontrado en una noche de nieve, lo que significaba que Lorenzo fue abandonado por sus padres biológicos en un día de nieve. El viejo mendigo murió en un día de nieve, y fue abandonado de nuevo a este mundo por el viejo mendigo en un día de nieve, entre la vida y la muerte. Casi todas las cosas malas ocurren en días de nieve, cuando todo está en completo silencio. Como siempre estás solo, Lorenzo no suele pedir nada a los demás. Se lo guarda todo para sí mismo, así que sus emociones parecen algo insulsas. Así que cuando mostró un atisbo de debilidad y me dijo que estaba nevando en Ciudad, comprendí lo que quería decir. Me necesitaba a su lado. Esas palabras eran una súplica aún más ensordecedora que te extraño. Lorenzo se aferró a mi camisa con fuerza, sus hombros temblaban ligeramente, cada vez más fuertes a medida que sollozos reprimidos escapaban de su garganta. Dije, con el corazón roto, ¿por qué es como un melón amargo? Tan amargo que dan ganas de llorar al morderlo. La nieve de esa noche había roto el caparazón de Lorenzo, revelando la profunda tristeza que llevaba dentro. Se ahogó. Mateo, me has hecho esto. Tengo la audición rota y no puedo ir a casa. ¿Qué querías? ¿Qué podría querer? Me dolía el corazón y me sequé la cara, temblando. Solo quería pasar un rato cálido contigo. ¿Por qué es tan difícil? Lorenzo lloraba intermitentemente en mis brazos. Dije con voz ronca, Lorenzo, cuando te fuiste, te odié muchísimo. Llevas 7 años desaparecido, Lorenzo. ¿Cuántos 7 años he vivido? He pasado 7 años buscándote. Tenía muchas ganas de estrangularte. Respiré hondo, lo abracé con más fuerza y continué, pero cuando te volví a ver, todo el odio desapareció. Solo odiaba tener la pierna rota y no poder atraparte de inmediato. Si no, ¿cómo habría dejado que me dejaras durante 7 años? Al día siguiente de la partida de Lorenzo, la familia Rodríguez me encontró. Para cuando envié a alguien a buscarlo, ya había desaparecido por completo. Los días de agotamiento habían debilitado mis defensas y un sentimiento de agravio persistía en mi interior. Sus frías palabras de repente se hicieron evidentes. Dije con impotencia, no sé por qué no esquivé ese golpe. No quiero ser sordo y que me desprecies, pero soy sordo. ¿Qué puedo hacer? Lorenzo, no puedes ser tan cruel conmigo. No puedes abandonarme sin más. Lorenzo me tocó la oreja derecha, sorda, y apoyó la frente en mi pecho. Tras un largo rato, dijo con tristeza, Mateo, estabas en la cama. El hospital emitió varios avisos de enfermedad grave en un solo día, pero no pude permitirme salvarte. Te lastimaste así protegiéndome, y solo pude verte morir. No tuve más remedio que pedir prestado dinero para operarte la pierna, pero ese dinero fue una gota en el océano. Se me llenaron los ojos de lágrimas. El dinero era para mí, y me puse del lado de los cobradores para obligarlo a ocultar su identidad y vivir escondido. ¿Cómo había sobrevivido estos 7 años? ¿Cuánto había soportado? ¿Tenía miedo cuando los cobradores lo amenazaban? Cuando tenía miedo, gritaba mi nombre inconscientemente como solía hacerlo. Si lo hiciera, no estaría a su lado, incapaz de protegerlo. Abracé a Lorenzo con fuerza, con el corazón dolorido como si me lo clavaran con agujas sin filo. Me dije innumerables veces, no te separes, nunca más. Lorenzo se derrumbó, esa vez, vi a la familia Rodríguez buscándote con tu foto de la infancia. ¿Cómo puede el hijo mayor de la familia Rodríguez tener una amante del mismo sexo? Es imposible. Por eso dije esas palabras y te dejé. El dolor reprimido se apoderó de mí, y Lorenzo, imprudente, soltó todas las emociones retorcidas que había reprimido durante años, mi impotencia, mi complejo de inferioridad, todo, me impide estar contigo. No puedo darte nada y luego dejar que te apuñalen por la espalda. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me tembló la voz. Lorenzo, no me importa lo que piensen los demás de mí. Tengo una gran fortaleza. Puedo soportar el mundo y mantener a nuestra familia. Dijo con un dejo de desesperación, ¿pero no te das cuenta? Cuando estás conmigo, siempre te lastimarás y te encontrarás con cosas malas, y no puedo darte nada. Solo dejándome podrás vivir una buena vida. Lorenzo repitió esas palabras de nuevo, como si no entendiera lo mucho que significaba para mí. Respiré hondo y dije con voz ronca, Lorenzo, si no me hubieras sacado de ese parque abandonado, habría muerto hace mucho tiempo. Me salvaste, ¿lo olvidas? Me diste medio pan y gastaste todo tu dinero en curar mis heridas.
Fuiste tú quien me hizo querer vivir. Cuando estábamos juntos, era genial. Había más en nosotros que solo dolor. Si lo piensas, nosotros no éramos tan malos. Durante aquellos días sombríos en el Distrito Sur, éramos el único apoyo el uno para el otro. En incontables momentos, ya fuera de tristeza, alegría, dolor o amor, éramos el uno para el otro. Porque lo amaba, sentía que era mi deber protegerlo y estaba dispuesta a sufrir las consecuencias. Pero para Lorenzo, estos sentimientos se convirtieron en una presión invisible. En ese momento, comprendí que el amor de Lorenzo por mí no era menor que el mío por él. Comprendí que la culpa y el dolor que había cargado durante todos estos años no eran menores que los míos. Me amaba, por eso sentía dolor. Las desgracias de su infancia lo habían llevado a creer obstinadamente que todo mi sufrimiento era culpa suya, y por eso decidió irse. Ambos queríamos lo mejor para el otro, así que uno luchó con uñas y dientes para protegerme, el otro luchó con uñas y dientes para mantenerse alejado. Lorenzo, un hombre de integridad inquebrantable, se había comprometido a proclamarme su amor cuando tenía 20 años. Su partida fue como arrancarme los huesos y los tendones. Me empujó brutalmente a un nuevo día, dejándose a sí mismo en la oscura noche del dolor. No tenía nada más que un cuchillo forjado con amor y odio. Se lastimó, y yo sufrí 1000 veces más. Estaba devastada. Estábamos claramente enamorados, pero habíamos recorrido este tortuoso camino durante 7 años. Mi voz tembló. Lorenzo, el amor necesita ser expresado. Con solo un gesto, podemos superar cualquier obstáculo. Me secuestraron y mi vida tocó fondo. Era como un puñado de cenizas marchitas, pero Lorenzo les dio nueva vida. Años después, estas brasas reavivadas finalmente iluminaron las silenciosas montañas y bosques. Así que el hombre solitario detuvo sus pasos errantes y se aferró a otra alma errante y solitaria. Lorenzo no dijo, te amo, sino, Mateo, cada día de nieve a partir de ahora, debes estar a mi lado. El amor puede desvanecerse, pero el viento y la nieve volverán año tras año. 7. Santiago fue abandonado en la puerta de Lorenzo por una mujer drogadicta y con problemas mentales. Así como el viejo mendigo lo encontró, él encontró a esta niña. La mujer también había obtenido el préstamo de $500,000 robando la identificación de Lorenzo. Lorenzo finalmente la internó en un centro de rehabilitación de drogas. La mujer, llena de resentimiento, encontró a Lorenzo después de que le dieran de alta. Cuando recibí la llamada del hospital y escuché que a Lorenzo le habían apuñalado en el corazón, sentí como si me apretaran el corazón con fuerza y el dolor me nubló la vista. Cuando llegué al hospital, acababan de llevar a Lorenzo al quirófano. Poco después, una enfermera trajo una bandeja. Esto es lo que sostenía el paciente. Un audífono manchado de sangre estaba sobre la bandeja. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban incontrolablemente de miedo. Tomé el audífono, que parecía conservar el calor corporal de Lorenzo. Hace unos días, Lorenzo acababa de terminar sus exámenes. Mientras esperaba los resultados, encontró trabajo como ayudante de profesor en un estudio de arte, aparentemente para ahorrar dinero y comprarme audífonos. No le impedí ir a trabajar ni le puse guardaespaldas por miedo a perturbar su vida, pero entonces algo le ocurrió. Tras más de 8 horas de cirugía, Lorenzo fue trasladado de urgencia a la UCI. Había sufrido una lesión cardíaca y su recuperación dependía del destino y de sus propias ganas de vivir. Lo cuidé durante 2 días y 2 noches. La policía llamó para decir que habían detenido al sospechoso, y fui a ver a esa loca. No quise matarlo. Acababa de salir de la cárcel y estaba sin blanca. Le di un hijo a cambio de nada, así que ¿en qué tiene de malo que me dé dinero? La mujer dijo con desdén, me dio todo el dinero que tenía, pero lo guardaba como un tesoro. Pensé que era algo valioso y solo quería echar un vistazo. Y cuando forcejeaba con él, el cuchillo se le clavó en el corazón. Se rascó el pelo revuelto y maldijo, ¿quién iba a pensar que atesoraría un audífono así? Se lo merece. Se lo buscó. A través del cristal unidireccional, observé a la mujer en la sala de interrogatorios, con una expresión desprovista de remordimiento. Pregunté, ¿a cuántos años la condenarán? El abogado pareció avergonzado, tiene una enfermedad mental, así que probablemente no sea penalmente responsable. Mi rostro se ensombreció, entonces que vaya a un hospital psiquiátrico y que no salga nunca. Más tarde, antes de que pudiera hacer nada, la mujer se ahorcó en el hospital. Borré todo rastro de ella, asegurándome de que cuando Santiago creciera, no supiera nada de su existencia. 5 días después, trasladaron a Lorenzo a la sala general, donde permaneció inconsciente.
Por fin había conseguido que se apoyara un poco, pero después de toda esta tortura, volvía a ser piel y huesos. El rostro de Lorenzo estaba pálido, lo que hacía que sus rasgos parecieran aún más fríos y sombríos. Le agarré la mano fría y le susurré: ha llegado la carta de admisión. Es para el Departamento de Bellas Artes de la Universidad A. Tu puntuación académica es más de 20 puntos superior a la nota de corte. Tu hijo también te echa de menos. Tienes que despertar. Has sufrido mucho y los buenos tiempos están a la vuelta de la esquina. No puedes rendirte ahora. Antes de darme cuenta, estaba sollozando desconsoladamente. Bajé la cabeza, con todos los nervios adoloridos por el miedo. Lorenzo, te lo ruego, por favor, despierta y mírame, por favor. Estabas anudándote la corbata esta mañana cuando nos fuimos. Ahora, cuando te vuelva a ver, estarás cubierto de sangre. ¿Qué se supone que debo hacer? El monitor de ECG empezó a pitar lentamente, el único sonido del mundo que podía mantenerme cautiva. Estuve hospitalizada más de una semana, y varios proyectos de la empresa se retrasaron. Alejandro no lo soportó más, así que me llamó de vuelta a la vieja casa. Me preguntó: cuando empezamos esta empresa, no me dejaste involucrarme. ¿Ya olvidaste cómo te avergonzaban en la mesa y cómo te menospreciaban al hablar de proyectos? ¿Has dedicado tanto esfuerzo a construir esta empresa, y lo estás echando todo a perder por él? Durante ese tiempo, solo descansaba 3 o 4 horas al día. Tenía los ojos inyectados en sangre y mi estado mental no era bueno. Ya estaba sorda de un oído, y la voz de Alejandro parecía transmitirse a través de un lago. Me costaba escuchar, me dolía la cabeza. Me apreté las sienes y murmuré: papá, luché tanto para darle una buena vida cuando lo encontré. Si algo le pasa, nada de esto significará nada. Una vez creí que mi secuestro, mi huida al Southside y la pelea que casi me mata fueron todo por conocer a Lorenzo. Cuando trabajaba ilegalmente y me retenían el sueldo, fue Lorenzo, incluso con un garrote en la mano, quien luchó hasta la muerte para ayudarme a recuperar mi dinero. Podía aceptar toda la injusticia y el sufrimiento que el destino le ofrecía, pero no podía tolerar que yo sufriera ni la más mínima injusticia. Me lo dio todo, así que, por supuesto, no podía dejarlo solo. Si Lorenzo despierta, viviré una buena vida con él y lo amaré para siempre. Si Lorenzo no despierta, seré su urna, dejándolo dormir en mis brazos. Alejandro estaba ahogado y aturdido. Me miró en silencio un buen rato, como si comprendiera mis pensamientos. Suspiró y cedió: Mateo, no me interpondré en tu camino. Si despierta, tráelo para cenar. Si no... Hizo una pausa y luego dijo con un toque de tristeza: piensa en Santiago. Ese niño todavía te necesita. Las lágrimas caían de mis ojos secos. No soportaba pensar cómo habría podido ver crecer a Santiago sin Lorenzo. De vuelta fuera de la sala, a través de la ventana de cristal, vi a Lorenzo tumbado tranquilamente en la cama, cubierto por una manta gruesa, su delgado cuerpo apenas se sostenía. Tenía los ojos hinchados. No me atreví a entrar, ni tuve el valor de mirar más lejos. Me apoyé en la ventana, llorando en silencio, agarrando el parte de enfermedad crítica que el hospital había emitido la noche anterior. Sentí la desesperación de Lorenzo. El teléfono sonó silenciosamente en el pasillo vacío. Era el número de Lorenzo. Me sequé las lágrimas, saqué el teléfono frenéticamente, y con dedos temblorosos, presioné el botón de respuesta. La voz ronca y apagada de Lorenzo me recorrió lentamente, como una descarga eléctrica: Mateo, date la vuelta, te estoy mirando. Las lágrimas que se habían detenido volvieron a caer al instante. Me giré rígidamente y vi que el respirador de Lorenzo seguía encendido. Se llevó el teléfono al oído, ladeó la cabeza para mirar por la ventana y me dedicó una sonrisa pálida y frágil. Las cortinas de la habitación estaban corridas, dejando entrar la luz del sol, que caía sobre su cabello y cejas, proyectando un brillo suave y difuso que hacía que todo pareciera irreal. Lloré hasta que mi cara quedó hecha un desastre. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude pronunciar ni una sola palabra. Lorenzo tenía los ojos rojos mientras reía suavemente, con la voz temblorosa al final. Has estado esperando tanto tiempo, ¿verdad? Has estado tan cansado. Lorenzo me miró profundamente, durante esos 7 años de separación, durante esos 16 días de incertidumbre sobre la vida y la muerte. Dijo: lo siento. Dijo: te amo. Mi amada, una persona tan hermosa y resiliente. Una vez más, triunfó sobre el destino, saliendo del abismo y el fango. Me sacudió el polvo, con la mirada aún igual, haciéndome querer vivir como antes. 8. El día que le dieron el alta a Lorenzo fue hermoso.
Como todavía estaba un poco débil, lo empujé en silla de ruedas hasta el parque para esperar a que la empleada doméstica completara los trámites del alta. Me detuve bajo un sicómoro y saqué algo del bolsillo. El audífono. Me agaché frente a él, mirándolo. «Pónmelo». Lorenzo tomó el audífono y me lo puso en la oreja derecha. Se inclinó y me preguntó, «¿Me oyes?». Esa mitad de mi mundo se había silenciado sin Lorenzo, y ahora Lorenzo me lo había devuelto personalmente. En ese momento, sentí que mi alma rota se completaba. Al verme aturdida, Lorenzo añadió, «Cariño, ¿me oyes?». Mi corazón tembló violentamente y abrí los ojos de par en par, sorprendida. «¿Cómo me has llamado?». Un rubor cruzó el pálido rostro de Lorenzo. Se enderezó, miró hacia atrás y me dio un empujón. «Vamos». La criada espera en la puerta. Apreté las yemas de sus dedos, sin poder ocultar mi alegría, y supliqué como quien pide dulces en Halloween, «¿Puedes volver a llamarme?». Lorenzo entrecerró los ojos, con una sonrisa pícara en el rostro. Se inclinó y me besó la comisura de los labios, susurrando, «Levántate y vete a casa. Te lo contaré esta noche». Me levanté de golpe, con la sangre rugiendo en mi cuerpo y la cara enrojecida. Lo empujé hacia el coche aparcado. «Mateo, te estás sonrojando. Baja la voz. Dame un poco de respeto». «¿Esposa o respeto?». «Esposa». «Sí, esposo». Las cigarras de verano cantaban largo y profundo, y las sombras de los sicómoros moteaban nuestras figuras. Parecía como si nunca nos hubiéramos separado, como si lleváramos tantos años felices así.